Buenas a todos, aquí estamos con un nuevo vídeo y veis que continuamos donde lo dejamos en el vídeo anterior. Estamos con la electrónica, de momento simplemente hice las primeras pruebas de movimiento, pero esto no puede estar así ya que es un descontrol y tengo que ya empezar a colocar bien el cableado, y para eso veis que ya tengo una serie de piezas impresas que os voy a ir presentando. Aún no me ha llegado al inicio de la grabación de este vídeo, pero durante él me llegará, que si recordáis me faltaba por probar el sensor de auto level porque hay que ponerle una resistencia para que no tengamos problemas con la electrónica. Así que eso sobre la marcha lo iremos todo poniendo a punto. Así que lo primero, vamos a tumbar la máquina para poder acceder a la parte inferior y empezar a colocar bien todas las cosas. Así que veis que de momento con estas piecitas, pues en la parte inferior queda bien sujeta tanto la fuente como por aquí la electrónica. Voy a dar un poquito de brillo. Ahí lo veis un poquito mejor. Tenemos una marabunta de cables, pero ahora para esto pues tengo que incorporar la máquina y voy a ir pasando los cables y ordenándolos poco a poco desde arriba. Os voy a enseñar ahora cómo. Vale, el primer paso, porque yo no utilizo cadena, es sujetar aquí en esta zona el cable y que no se nos vaya tampoco muy atrás para que no pegue en estas correas. Entonces he diseñado esta pieza que se va a atornillar por la parte inferior donde hay dos tornillos saliendo aquí, y vais a ver que esta piecita tiene ahí para poder pasar una brida y sujetar el cable. Vale, de esta manera nos queda así bien sujeto. Ahora este cable lo curvaremos hasta aquí. Entonces lo ideal es poner aquí esta pieza impresa que he diseñado, que tiene una brida y va solo con un tornillo y una tuerca T-slot para sujetarlo en este extremo. Bien, aquí lo tenemos, y ahora este extremo he quitado las fundas porque esto irá por este huequecito para no molestar, y he modificado que esta pieza ya la había anteriormente para poner aquí encima con dos tornillos. Hay los agujeros para ello, que básicamente esto es para que los cables pasen por aquí y después bajen rectos. Entonces voy a poner la pieza y lo que tengo que hacer es ir soltando cable a cable, pasarlo por aquí y volverlo a conectar para así hacerlo de manera ordenada. Aquí veis un poquito mejor la colocación de la pieza, aún está sin atornillar. Es una idea para atajar el recorrido hacia la electrónica que está ahí abajo. Así que esto que ya lo tenía conectado, lo paso por aquí. Como veis, básicamente ahora esto es cuestión de ir organizando un poquito el cableado. Veis que ya va teniendo mejor pinta, ya lo he pasado por aquí, porque por aquí subirá recto, y por esta zona, como os he enseñado. Ahora le daré la vuelta a la máquina y haremos la parte final de organización, pero he aprovechado para poner el interruptor de corriente, que lo veis aquí conectado a la fuente, y tengo por aquí otro cablecito porque voy a aprovechar con una pieza impresa también para poner un MOSFET y sacar la cama caliente de la electrónica, por lo que ya la voy a conectar, ya que había dejado los cables por aquí sueltos. Teníamos la alimentación de la cama y la sonda de temperatura de la cama. Así que MOSFET colocado con esa piecita impresa en el lateral de la fuente, y ahora tenemos que conectar varias cosas. Primero, el cable de control, y cuidado que hay que ver positivo y negativo, tiene que ir a la salida de la cama en la electrónica. Así que veis aquí por donde lo he pasado, por detrás de todos esos cables, ya que luego, ya os digo, van a ir rectos hacia arriba, y ahí lo veis conectado. Veis como el negativo está a la derecha y el positivo a la izquierda si lo miramos así, la electrónica en este sentido. Vale, siguiente paso. Conectar un cable de corriente desde la fuente hasta el MOSFET, a donde pone DC-IN, está marcado positivo y negativo. Vale, aquí lo tenemos, veis, positivo y negativo, y ahora solo nos falta la cama, que veis que no está marcada, porque recordad, la cama es una resistencia, no tiene positivo y negativo, da igual cómo se conecte. Vale, corriente de la cama conectada, solo me falta la sonda de temperatura que se conecta al lado de la que pusimos del extrusor. En principio ahora le daré la vuelta a la máquina porque quiero terminar la parte de arriba, pero esto después se pondrá bonito con bridas, juntando cables, separando. Las piezas impresas tienen
estas ranuras para meter una abridita y apartar los cables. Bueno, está pensado para, si lo queréis poner curioso, podemos perfectamente. Recordad también que tengo por ahí danzando, que lo eché para atrás, un ventilador. Entonces faltará por poner una pieza impresa para situar ese ventilador encima de esta zona de disipación. No tiene que pegarle muy directo porque esto ya funciona bastante bien por lo que he estado viendo, pero bueno, como está debajo de la cama, pues no está de más, aunque la cama esté aislada, de tener ese ventilador moviendo un poco el aire. Así que pongo la sonda de temperatura de la cama, aquí la podéis ver conectada, y a falta de esa resistencia para terminar la colocación del auto level, y tenemos que ver cómo configurarlo, pues el cableado estaría listo. Ahora solo es cuestión de organización, así que de momento doy la vuelta a la máquina y termino por la parte de arriba. Vale, pues por la parte de arriba quedamos por aquí más o menos. Estos cables tienen que pasar por aquí, protegidos por una pieza impresa. Los cables van bastante al límite, no podemos meter mucho más, así que más o menos va a hacer esta forma y bajar por aquí recto. Veis ahora con esta pieza cómo este paso de cables nos da el PU muchísimo mejor. Vamos a verlo desde adelante. Veis que también desde adelante pues queda mucho mejor. Ahora recogemos estos cables con este tipo de canutillo y para que no haya tirones tenemos que sujetarlo con la última pieza impresa que ya hemos utilizado. Una pieza como esta, tenemos que sujetar el origen de los cables en un punto para que ese punto nunca se mueva aunque esto suba y baje. Decir que de paso que la tengo tumbada voy a poner en las patas estos circulitos que son antideslizantes y que son acolchaditos, adhesivos, en la parte inferior de las 4 patas para que así no me raye la mesa y también absorberá un poquito de vibración. Así que veis que lo he subido aquí a una distancia prudencial hasta arriba y ahí es donde voy a empezar a darle forma a cómo quiero que se doble cuando baje, cómo quiero que se estire cuando suba y os enseño cómo he decidido ponerlo. Bueno, y creo que para hacer pruebas está más que listo. Veis, el cable bajo por aquí, aquí lo sujeto. El problema son estos dos motores que también tienen sus cables y los he enfundado. Entonces dije, bueno, sujeto aquí y el cable que baja de la electrónica lo sujeto aquí abajo. Entonces cuando esto baje va a tender a doblarse e irse hacia atrás y hacia un lado. No me va a molestar. Tengo que verlo, luego si puedo bajar bien, si no hace nada raro, y para arriba ya estoy cerca del límite, aún puede subir un poquito más porque veis que el cable todavía no está tenso, aún se puede desplegar un poco, así que para mí es suficiente. Siempre puede haber mejores o peores maneras de esconder el cableado, sabéis, es lo peor. Ahora, la Boron completa, digamos, sé que tiene aquí un panel trasero y la electrónica en vez de debajo la llevan para el panel con unas piezas y tienen todo ahí escondido. Ahí queda un poquito mejor, pero claro, ya hay que hacer paneles de metacrilato, etcétera. Bueno, un poco más rollo. Después, si no estáis cómodos viendo la electrónica ahí directamente en la parte inferior, sobre todo si echáis laca y demás, no pasa nada. Sacaremos unas piezas impresas para poner ahí y tapar esta parte. Ahora solo es tener el cableado listo para poder continuar. Bien, una vez conectados de nuevo, siempre lo primero que hay que comprobar es cuando se enciende la máquina que no pasen cosas como que al haber conectado ahora la cama con el MOSFET, pues que la cama empieza a calentar sola. Está fría, ya lleva unos minutos, por lo que la conexión está siendo correcta. Por lo tanto, voy al ordenador y tenemos que en la sección de máquina ir al fichero de configuración y activar una serie de cositas para que, digamos, que se active la cama caliente. En principio estas serían las líneas que hay que añadir, básicamente cuál es el pin donde actúa para calentar, qué tipo de sonda, cuál es el pin del sensor, eso ya coinciden con el esquema de pines y después activamos el PID y la temperatura mínima y la máxima. Para descomentar quito la almohadilla. Vale, ahí lo tendría y ahora como siempre aquí arriba guardar y reiniciar y por lo menos tiene que detectarme cuando yo vaya aquí al panel de control la sonda de temperatura de la cama. Eso ya sería buena señal. Y aquí lo veis, ahí está marcando temperatura. Ahora, cositas que ya puedo aprovechar para hacer. Pues por ejemplo, cómo calibro el PID de la cama en Clipper. Aquí en el panel vamos a ir a la consola, aquí abajo. Y para la cama vamos a mandar este comandito. Veis que es un comando con el propio nombre de la función. PID-calibrate, espacio heater,
es el calentador que vamos a usar, en este caso veis, Heater-Best, y Target sería la temperatura que quiero alcanzar. Voy a poner 65 en vez de 60, le doy al intro y esto tiene que empezar a trabajar. Y voy a ver aquí lo que me va sacando el comando, pero lo importante, estado, veis, está en 100% y esto está empezando a calentar. Cuando llega la temperatura puede subir un poquito hasta 70, pero si veis que 70, 80, 90 que no para, apagar inmediatamente ya que hay algún problema en el montaje. En mi caso podéis ver que ha llegado bien a la temperatura 65 y ahí mantiene, por lo que todo pues está funcionando bien. Vale, ha terminado, está en periodo de enfriamiento y veis que ahí nos salen los parámetros. Yo lo que, aunque nos dice que pongamos save-config y que ya nos lo guarda, yo en otras máquinas ya he tenido el problema que al hacer ese save-config se me reiniciaba el navegador y realmente no me guardaba los parámetros, entonces yo por si acaso voy a marcar la línea, copiarla en un bloc de notas y prefiero meterlo de manera manual. Ahí arriba veis que se ha activado también guardar configuración. Así que aquí en mi ficherito cambio estos valores por los nuevos y al terminar vamos ahí arriba a guardar y reiniciar. Ahora ya que estamos con esta parte podemos terminar calibrando el extrusor. Reutilizamos el comando, simplemente la temperatura pues voy a poner ahora 210 y en vez de Heater-Best, Heater igual extruder. Ha comenzado, no os preocupéis porque estas pruebas suelen tardar bastante, tardan más que en Marlin, aunque también son 8 ciclos, le lleva un ratito. Así que nada, solo nos queda ahora esperar, veis que está manteniendo bien la temperatura, no se desmadra, dejamos que haga todos los ciclos y luego traspaso, como hice antes, los valores. Vale, ha terminado y ahí tenemos los parámetros, así que hago lo mismo, los copio y me los llevo nuevamente aquí al fichero de configuración. Ahí estaría. Esto del PID es bastante interesante siempre hacerlo porque ayuda tanto en la cama como el extrusor. No va a ayudar a que coja la temperatura antes, pero va a ayudar a que la mantenga mucho más estable y no haya oscilaciones, porque si no esas oscilaciones luego se van a traspasar a lo que es la pieza. Así que nada, lo tengo y vamos ahí arriba de nuevo a guardar y reiniciar. Bueno, y después de muchos días de espera, que por eso no he podido publicar, ya que estaba un poquito liado con este proyecto, aunque he avanzado también en la Huracán, que no sé si podéis intuir algo por ahí al fondo, de que tengo una serie de modificaciones, y os voy a explicar un poquito qué es lo que le he hecho a la máquina, pero ¿por qué he estado parado? Porque no me daba llegado esto. Estaba esperando que me llegara de una vez estos diodos, que veis he tenido que al final comprar un montón de ellos y solo voy a utilizar uno, pero bueno, me quedarán para otras cosas. Para el tema de la autonivelación hay que hacer una modificación, vamos a retomar ahí. E importante como siempre a mano el esquema de pines de la placa, ya que tenemos que tener la conexión, el pineado de esto de aquí, que veis que es el Z-Probe, ya no solo para saber en Clipper la definición del sensor, sino para saber también dónde se conecta cada cosa. Así que voy a voltear la máquina para poder acceder aquí a la parte inferior y os voy explicando. Lo que me ha guiado ha sido este esquema que he encontrado en un vídeo de YouTube, que creo que tengo por aquí para hacer referencia. Es este, si queréis echarle un vistacito al vídeo del que he sacado la información. Y como os decía, de aquí, aunque en la parte de delante del sensor veis que está marcado lo que es cada cable, una etiqueta, nos dice brown, cable marrón, señal de 12 a 24 voltios, el mío viene con de 10 a 30 y es por eso que este cable marrón no se puede conectar aquí al Z-Probe, porque el Z-Probe veis que son 5 voltios, ¿vale? Entonces hay que coger esta corriente positiva de alguna conexión que ya os voy a comentar ahora. Después, el cable azul es la masa. Lo vemos aquí un poquito GND, pero veis que pone 0 voltios. A eso es lo que quiere decir que es masa, que no hay voltaje. Y el cable negro es la señal de salida que va desde el sensor a la electrónica. Es el pin que está controlado, un PC14 por ejemplo. Y ahí es donde tenemos que poner, como veis, el diodo con la marquita negra, que aquí vais a poder ver mejor, pues la marquita negra hacia el sensor, ¿vale?
Entonces vamos a ir conectando cosas. Cable azul que veis ahí, pues va conectado, ahí lo veis, en el último pin de Z-Probe. Es decir, ahí, GND. También se podría coger el segundo por arriba. Ahora, cable marrón, voltaje, en mi caso entre 10 o 30, bueno, la fuente tiene 24. Pues lo podéis ver aquí, cable marrón directamente al positivo de la fuente. Y ahora veis que nos queda el cable negro que va al pin de señal, que como os había indicado vamos a conectarlo al primero, que es PC14. Vale, creo que lo podéis ver ahí en la conexión, el cable blanco con la rayita negra del diodo hacia el sensor. Eso es importante. Ahora veis que le metí funda, voy a componer esto bien para que no quede nada expuesto y os enseño dónde lo conecto. Aquí está el cable conectado. Voy a darle un poquito más de brillo para que lo veáis al pin de posición número 1, PC14. Vale, pues lo tenemos. Entonces yo ahora solo tengo que irme al fichero de configuración de Clipper y de momento asegurarme que la sección de probe tiene ese pin, veis, PC14 con ese simbolito delante importante, y luego ya calibraremos el offset. Pero esto es lo principal para poder probar que funcione. Así que guardar y reiniciar y vamos a cruzar los dedos y probar que esto funcione y no se nos fría el sensor. Bien, pues podéis escuchar, he encendido la máquina y no ha estallado nada, ya es un avance, no huele a quemado, nada raro, no hay humo, así que todo bien, pero tengo que probar si está funcionando y a lo mejor está funcionando al revés de como yo quiero que funcione. Entonces, vamos a ir aquí a MySile y vamos a ir a la consola y mando el comando M119. Vale, me dice X abierto, Y abierto y el Z activado, pero no debería estar activo porque no está tocando nada, así que cojo algo metálico, lo voy a acercar al sensor y voy a mandar otra vez M119. Ahora dice Open, entonces esto está funcionando, pero está funcionando al revés. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Pues en el fichero de configuración, en Probe, hay que poner antes de PC14, pero después de ese simbolito hacia arriba, una exclamación que sirve para invertir el pin. Vamos a guardar y reiniciar. Veis ahí cómo ha arrancado, me vuelvo al panel de control. Ahora, sin tocar nada en el sensor ni acercar el metal, vuelvo a mandar el comando M119 y ahora está abierto. Perfecto. Ahora tengo que ver a qué distancia trabaja este sensor, es decir, cuál es la distancia mínima de activación. Yo en el fichero de configuración, aquí en Probe, veis que ya he puesto el offset de Y, que es menos 23, el de Z de momento no lo toco, en X es 0, pero el de Z tengo que cambiarlo por algo que os voy a enseñar ahora. Y es que la primera prueba que voy a hacer es de homing. Veis que he colocado aquí la cámara y tengo por aquí la mano con un pedacito de metal, porque creo que ya podéis intuir lo siguiente. Yo cuando le dé a hacer homing de todo, ahí va X, Y, el Z va hacia abajo, pero se me va a salir de la cama. Voy a poner este pedazo de metal aquí. Y veis cómo ha parado, pero está fuera de la cama. Creo que ahí lo podéis ver claramente. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Pues fichero de configuración y debajo de Probe vamos a añadir lo siguiente. SAFE-Z-home entre corchetes es para activar como en Marlin el SAFE homing, es decir, que se vaya al medio de la cama, y vamos a marcar cuál es la posición. Tenemos velocidad, un salto, a qué velocidad, pero el centro no está bien marcado. Como mi cama es de 2.35 por 2.35, pues más o menos ese sería el centro. Vamos a guardar. Vale, veis que lo he subido un poquito, estoy aquí preparado con el metal porque no está ajustada también la altura, me ha quedado muy alto según lo que he visto, hay que bajar el sensor y eso ahora es un poco rollo porque los tornillos que tiene para ello están por delante del extrusor, es algo que ahí pues en el tema de la regulación falla un poco el diseño. Me preparo para la operación, le damos a hacer homing. Y ahí está, el SAFE homing funcionando y en el centro.
y veis que tanto cuando termina como cuando empieza sube 15, que es lo que hemos marcado. Entonces ahora voy a ajustar el sensor en altura y os enseño cómo lo he dejado para hacer ya la prueba final de que detecte la cama. Hay que desmontar la cubierta de los ventiladores y después la cubierta del extrusor para poder llegar por ahí, veis, al sensor de nivelación, soltarlo y alinearlo. Pero claro, es que yo, si no está montado, no veo claramente a qué altura lo tengo que dejar. Es un pequeño fallo que yo creo que tendría que ser el montaje pues al revés, con los tornillos de apriete por detrás. Pero bueno, también por ahí es difícil poner las tuercas, ya que tuercas por ese lado, si una se afloja se nos cae y después no la daremos metido. Por lo que bueno, hay que apechugar y voy ahora a recalibrar la altura. Bueno, pues ya lo tengo montado de nuevo. Ahí podéis ver un poquito a qué altura me ha quedado y espero que no tenga ningún problema, ya que es la altura mínima que puedo poner. Eso lo veis aquí por la parte trasera, de que estos dos tornillitos, que es la parte que digamos agarra la sonda, pues están en la posición abajo de todo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues hay un papelito doblado por la mitad justo en el punto donde va a bajar el nozzle. Y nada, voy a ir ahora aquí, veis, a hacer homing de todo. Ya me he conectado a la máquina y en principio pues va a hacer X e Y. Lo tengo lentito porque en esta máquina sabemos que estamos sin finales de carrera, son finales a través de los TMC, y si lo hacéis muy rápido a veces falla. Aún tengo que calibrar un poco más, etcétera, pero bueno, de momento para probar me va perfecto así, ¿vale? Pues nada, allá vamos. Vale, ha activado y no ha llegado a tocar lo que es el papel. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, y es que voy a mandar el comando G1Z0 para que esto pues se mueva a la posición 0 del Z. Después de hacer homing ya puedo moverlo libremente. Bien, esa es la posición 0. Entonces yo ahora tengo que definir cuál es el offset para pasarlo al firmware. Es decir, tengo que poner el papelito como siempre debajo del nozzle, y ahora, aunque está en 0, la máquina me va a permitir hasta cierto punto ir bajando. Iré tocando los números negativos y contando cuánto bajo hasta que rasque el nozzle en el papel. Ir bajando. Y vamos a ir comprobando hasta, como siempre, ¿lo escucháis? Conseguir esto. Y aquí vemos que hemos cometido un fallo, y es el siguiente. Por defecto, al poner probe ya tenía -2. Entonces eso significa que cuando yo hice un G1Z0 ha tenido en cuenta ese -2, por lo tanto me ha fallado la medición. Al hacer G1Z0, si por ejemplo aquí ponéis ahora -4,7, vais a ver que incluso se despega más de la cama. El offset que hay que poner para hacer la medición bien es 0, porque si no nos va a dar un valor erróneo. Pero también esto estoy teniendo en cuenta que yo ya tengo el Z bien configurado y calibrado. Y eso es algo que voy a tener que hacer antes de nada. Para hacer la calibración yo lo que suelo hacer en un punto, coger una regla y medir la distancia pues desde la base hasta ese punto, y mover que suba 10 o 20, y vuelvo a medir la distancia, y tengo esta fórmula, que la rotation distance es igual a la rotación actual por la distancia movida entre la distancia objetivo. Es decir, que si yo he mandado mover 10 y se ha movido 9, pues veis aquí cómo se pondría la fórmula para sacar la rotation distance. Entonces yo, antes de nada, pues he hecho esta calibración para tener los pasos de Z perfectos, porque si no,
el offset va a variar. Así que fijaros, tras hacer ese cambio de poner el Z offset en 0, voy a hacer ese G1Z0. Y vais a ver cómo ahora se ha pegado más a la cama que antes. Entonces ahora es cuando meto el papelito y si voy bajando hasta encontrar la posición donde rasca, se oye como rasca el nozzle. Y si os habéis perdido tocando, veis que el programa nos indica cuánto hemos bajado. -3. Vale, pues ya tenemos el Z offset. Bien, yo lo he cambiado y mirad la diferencia. Pongo el papel y ahora hago G1Z0 manualmente, como os he enseñado, y ya todo lo hago aquí del tirón. Fijaros, ha bajado mucho más, casi roza, y estas son las cosas que a veces pasan, de que antes con 3.1 parecía que estaba muy apretado, entonces puse 3, pero a la hora de la verdad 3 queda flojito, entonces tengo que modificarlo. Siempre hay que hacer este doble chequeo. Por lo que ahora veis, yo puedo ir al fichero de configuración. Fijaros, súper importante el Z offset cuando está más levantado que el nozzle es positivo, no negativo, pues pongo 3.1, guardo y reinicio. Yo ya estaría preparado para ir aquí en mapa de altura. Vamos a hacer homing primero. Veis ahí cómo está haciendo el homing. Y en cuanto termine, pues ya puedo ir aquí a calibrar y hacer el mesh leveling. Le ponemos un nombre, calibrar. Si por alguna razón os falla, veis que nos volvemos al fichero de configuración. Si no lo tenemos, hacéis esto entre corchetes bedmesh y ponemos speed. Estaba el mío en 250, que es muchísimo, lo voy a bajar a 150. A horizontal move Z5 para que levante 5 entre cada movimiento. Estas son las pruebas que va a hacer. 3×3 en esta cama está bien. Y por ejemplo, el mínimo de posición, pues lo voy a cambiar. Y vamos a poner 30, 30. Ahí está, homing primero. Ya os digo, me queda pendiente ajustar la sensibilidad del length stop de los TMC para que no pase esto. Porque la sensibilidad debe estar algo baja. Pero bueno, de momento me vale. Vale, y ahora sí. Voy a calibrar con ese nombre, default, calibrar. Y allá vamos. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí tendríamos nuestro mapa de altura. Veis arriba un botoncito que veis que pone guardar configuración. Le vamos a dar un toque. Tiene que reiniciar y ahora veis mapa de altura cargado. Ahora todo lo que nos queda ya es ir retocando cosas. Esto es una base y ahora tenemos que irlo mejorando. Y ahora podéis ver aquí, tras un poquito de optimización, veis cómo hace el homing mucho más rápido y sin rebotes. Sigue haciendo bien la medición. Y ahora ya, después de estas configuraciones que he cambiado, mejorado a base de pruebas, pues ya he cambiado también
la medición del mapa de altura en 4×4 puntos, pero recordad, aquí en el panel principal poner la cama por lo menos a 65 grados para hacer la medición final con la cama caliente. Vamos a volver a calibrar y vais a ver ahora, en cuanto le dé de nuevo a calibrar, cómo lo hace perfecto y con 4×4 puntos. Listo, todo ya preparado para poder imprimir. Eso sí, os comento que aunque veáis esto así, ese puntito rojo, esa distancia ahí atrás, no os preocupéis ya que aquí esto está exagerado. Realmente la diferencia es mucho menos de lo que parece en este mapa. Pero recordad, siempre en el mapa de altura, guardar configuración. Y con esto pues ya estaríamos preparados para imprimir. Aquí vamos a terminar el proyecto, ya que ahora lo siguiente ya es la parte más aburrida de ir haciendo pruebas de impresión, etcétera. Y bueno, eso quiero hacerlo con calma y ya os queda a vosotros de vuestra mano hacerlo, porque no varía en nada ninguna otra impresora 3D. Tenemos la máquina ya con los ejes calibrados, la cama nivelada, todo funciona bien, extruye perfectamente y ahora pues solo toca imprimir. Pondré todos los ficheros, el proyecto, el modelado 3D final, tanto para los que me seguís en Patreon, en formato SolidWorks, como para los que no. Lo tendréis en abierto todos los STL finales y alguno que aún no he compartido, que no llegué a poner, pero lo tengo impreso, por ejemplo, el frontal de la máquina. Pero eso lo tengo todo, ya lo voy a compartir, y mis ficheros de Clipper también los voy a compartir. Ahora, para terminar el proyecto, pues ha sido intenso, ha llevado su tiempo. Pero ¿cuál sería mi veredicto? Sé que a muchos os va a chocar lo que voy a decir ahora, pero yo creo que hacer un aborón para una cama de 230×230 es matar moscas a cañonazos. Es decir, no necesito hacer esto tan complejo, da muchos quebraderos de cabeza, se da hecho como habéis visto en la serie de vídeos, pero lleva mucho tiempo montar esta máquina, por lo que para mí, para hacer una impresora pequeñita, antes me voy a una de este estilo, cartesiana, o alguna Core XI que ya se venden hechas como las nuevas de Creality, que bueno, que va muy bien y no lo veo necesario. ¿Dónde sí haría un aborón? Bueno, pues en camas grandes, ya en máquinas de 400 o de 500×500 de cama, donde mover la cama no es una opción, ya que mucho peso, pues muchas inercias va a afectar a la impresión. Ahí sí que es bueno que el eje X e Y suba y baje. Ahora, en una impresora pequeñita, da más dolores de cabeza que satisfacción, sobre todo con el tema de que sabéis que ya lo enseñaré en esta máquina. En Clipper es muy fácil hacer la compensación de resonancia que quita todo el ghosting que puede haber en las inercias de camas que se muevan. Entonces, bueno, a día de hoy yo no la volvería a hacer para una cama tan pequeña. Pero bueno, si alguien se anima, y si alguno más tenéis un aborón, pues podéis mandarme fotos directamente en los comentarios para echar un vistazo y comparamos impresiones. Así que nada más, espero que paséis unas felices fiestas, nos vemos a la vuelta con alguna cosita nueva y nuevos proyectos, por lo que solo me queda desearos un feliz año. Me despido, un saludo a todos.